La tarde se había teñido de un tono grisáceo, reflejando mis pensamientos revueltos mientras me preparaba para la cena familiar. El aroma de la comida casera llenaba la cocina, pero no podía saborear nada. Mi madre, siempre tan controladora, había decidido que esta sería una noche especial, una noche para celebrar, aunque en mi interior solo sentía un nudo de tensión. Las risas resonaban en la sala, pero cada sonido me parecía un eco distante, un recordatorio de que la felicidad no era para mí. Mientras colocaba los cubiertos en la mesa, un regalo brillante llamó mi atención. Era un paquete envuelto con un lazo rojo, el tipo de regalo que solía hacerme sonreír en el pasado. Sin embargo, al acercarme, una sensación de inquietud me invadió. ¿Qué secretos ocultaba este presente? Las palabras de mi madre resonaban en mi mente, llenas de reproches velados y expectativas que nunca podría cumplir. Era como si el regalo fuera un símbolo de todas las decisiones egoístas que había tomado, decisiones que me habían dejado atrapada en una red de confusión y resentimiento. La cena comenzó y la atmósfera se tornó tensa. Las conversaciones fluyeron, pero la mía con mi madre era un campo de minas. Cada pregunta que hacía, cada comentario que hacía sobre mis elecciones, solo aumentaba la presión en mi pecho. Ella sonrió, pero vi la sombra de la crítica en sus ojos. En un momento, nuestras miradas se encontraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si ambas supiéramos que había más en juego que una simple cena. El regalo permanecía al fondo de la mesa, como un recordatorio silencioso de que había verdades ocultas que necesitaban salir a la luz. A medida que la noche avanzaba, mi confusión se transformó en determinación. Sabía que tenía que enfrentar a mi madre, que necesitaba entender el pasado antes de poder seguir adelante. La tensión en el aire era palpable, y mientras miraba a los rostros de mi familia, comprendí que este conflicto no solo era mío. Era un eco de las decisiones que habían llevado a esta cena, a este momento de verdad. La cena concluyó con un silencio incómodo, y el regalo seguía allí, como un faro que iluminaba el camino hacia la confrontación que se avecinaba. Al día siguiente, el sol apenas lograba atravesar las nubes grises que cubrían el cielo, reflejando mi estado de ánimo. Caminaba por el parque, un lugar que solía ser mi refugio, pero que ahora se sentía ajeno. Los árboles con sus hojas marchitas parecían compartir mi frustración. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Deseaba la aprobación de mi madre, pero a la vez, sabía que nunca podría obtenerla. La presión de sus expectativas era como una sombra que me seguía a cada paso. En mi pecho, un nudo de tristeza se formaba con cada recuerdo de nuestra relación, de las constantes comparaciones y de su desinterés por mis verdaderos deseos. Me senté en una banca desgastada, observando a los niños jugar, riendo sin preocupaciones. Un grupo de ellos se acercó, riendo y jugando, y por un momento, deseé poder unirme a su alegría. Pero entonces, la imagen de mi madre apareció en mi mente, su voz crítica resonando. ¿Por qué no podía ser más como ellos? La pregunta me carcomía, y la respuesta siempre era la misma. Porque nunca era suficiente. Recordé la última vez que le hablé sobre mis sueños. Su reacción fue fría, como si mis aspiraciones fueran un simple capricho. ¿Por qué no te enfocas en algo más realista?, dijo, sus palabras como dagas. Me preguntaba si alguna vez entendería el dolor que sus palabras me causaban. Estaba atrapada en un ciclo de frustración y tristeza, un ciclo que parecía no tener fin. La idea de confrontarla me llenaba de ansiedad, y si todo terminaba en más decepciones. Mientras el viento soplaba, sentí una mezcla de determinación y miedo. Sabía que era hora de enfrentar la verdad, de hablar sobre lo que había estado guardando. La vida no podía seguir así, y el regalo de la cena anterior se convirtió en un símbolo de todo lo que necesitaba desenterrar. Era un paso necesario, aunque cada fibra de mi ser temía el resultado. La confrontación se acercaba, y con ella, la posibilidad de un cambio. Sin embargo, el miedo a perder lo poco que quedaba de nuestra relación me mantenía en un limbo emocional, un lugar donde la esperanza y la desesperación coexistían de manera incómoda. El día siguiente a la cena, el cielo seguía cubierto de nubes grises, como si el mundo estuviera reflejando mi confusión interna. Caminaba por el parque, el aire frío me envolvía y los aromas de la tierra húmeda y las hojas marchitas llenaban mis sentidos. Las risas de los niños
jugando a lo lejos me recordaban lo que una vez había sido mi felicidad. Sin embargo, todo en mí estaba en un estado de alerta, como si cada sonido hiciera eco de la tensión que había acumulado. La presión de la cena anterior aún pesaba sobre mi pecho, y la idea de enfrentar a mi madre me llenaba de un miedo paralizante. Mientras me sentaba en un banco desgastado, recordé el regalo que había dejado sobre la mesa la noche anterior. Su presencia parecía invadir mis pensamientos, un símbolo de secretos que necesitaban salir a la luz. La promesa de la verdad me atraía, pero al mismo tiempo, el miedo a lo que podría descubrir me mantenía anclada en la indecisión. ¿Qué pasaría si esas revelaciones fueran aún más dolorosas? Me preguntaba si alguna vez podría perdonarla por todo lo que había hecho, por todas las decisiones que había tomado sin pensar en mí. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas crujieran con un sonido que se sentía como un lamento. Mi mente divagaba entre recuerdos. Recordé mi último intento de hablar con ella sobre mis sueños, su mirada fría y despectiva. No tienes que hacer lo que todos esperan de ti, pero tampoco puedes seguir con esas tonterías, había dicho. Recordar esas palabras era como recibir un golpe en el estómago. Su desinterés por mis verdaderos deseos había creado un abismo entre nosotras, y cada día que pasaba, la distancia se hacía más profunda. ¿Podría soportar otra conversación así? Decidí que debía encontrar la fuerza para confrontarla, para exigir respuestas. Era hora de dejar de vivir a la sombra de su egoísmo. El nudo en mi estómago se transformó en una chispa de ira, una ira que había reprimido durante demasiado tiempo. ¿Por qué tenía que ser yo quien siempre terminara cediendo? La injusticia que había enfrentado en mi vida no era solo una cuestión de desavenencias familiares, era un patrón que había repetido demasiado tiempo. La idea de vengarme comenzaba a tomar forma en mi mente, pero sabía que eso solo me llevaría a un lugar oscuro, un lugar del cual podría no regresar. Mi corazón latía con fuerza al pensar en la confrontación que debía venir. La imagen de mi madre, con su mirada crítica y su tono despectivo, me llenaba de desesperación. ¿Por qué no puedes ser más comprensiva?, le diría. La voz en mi interior me decía que era el momento de romper el silencio, de dejar de ser la hija obediente y empezar a ser la mujer que realmente soy. Pero el miedo a perder lo poco que teníamos me mantenía en una lucha interna. Me levanté del banco, sintiendo a cada paso la determinación crecer en mí. Era hora de enfrentarla, de exigir justicia por todo lo que había pasado. El regalo de la cena ahora era un símbolo de mi lucha, un recordatorio de que, aunque el camino sería doloroso, era necesario. Las sombras se alargaban en la habitación mientras me sentaba en la mesa de la cocina. El frío acero del cuchillo que sostenía en la mano me daba una extraña sensación de poder. Era la noche en la que comenzaría a trazar mi plan, un plan que podría cambiarlo todo, que podría liberarme del yugo de la injusticia que había soportado durante tanto tiempo. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero a mí solo me importaba la intensidad de mis pensamientos. Cada sorbo que tomaba se convertía en un recordatorio de la determinación que necesitaba reunir. Miré a mi alrededor, notando cada pequeño detalle de la cocina. Las paredes desgastadas, el mantel arrugado, el eco de risas lejanas que aún resonaban en mis oídos. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, y al mismo tiempo, yo me sentía como un volcán a punto de estallar. La idea de vengarme de mi madre se había enraizado en mi mente, y me encontraba en una encrucijada emocional. La ira contra ella se entrelazaba con un profundo deseo de justicia, una justicia que nunca había recibido. Pero, ¿a qué precio? Mientras me perdía en mis pensamientos, recordé el regalo que había dejado sobre la mesa la noche anterior. Era un objeto que representaba todos los secretos que aún no había desenterrado. La promesa de la verdad me atraía, pero también me llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si todo lo que descubriera solo me causara más dolor?, me pregunté en voz baja, mis manos temblando ligeramente. Sin embargo, sabía que no podía seguir ignorando los fantasmas de mi pasado. Era hora de enfrentar todo lo que había estado oculto, de abrir las puertas de la verdad, aunque eso significara desatar un huracán de emociones. La imagen de mi madre aparecía una y otra vez en mi mente, y cada vez que lo hacía, el nudo en mi estómago se apretaba más. Su desinterés y egoísmo habían sido la raíz de mi sufrimiento,
y el resentimiento crecía como una maleza en mi corazón. Si pudiera solo entender lo que me ha hecho, quizás podría encontrar paz, pensé. Sin embargo, el miedo a la reacción de ella me mantenía paralizada. ¿Y si ella simplemente ignoraba mis sentimientos una vez más? ¿Y si esta vez no era capaz de soportar su desprecio? El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La idea de un plan tomó forma en mi mente, un plan que no solo implicaba venganza, sino también un acto de liberación. Necesito hacerlo por mí, no solo por lo que me ha hecho, me repetía. La determinación comenzó a reemplazar a la duda, y una chispa de resolución iluminó mi interior. Lentamente, saqué un cuaderno desgastado y empecé a escribir. Paso 1. Confrontar a mi madre sobre sus decisiones. Paso 2. Exigir respuestas. Paso 3. Decidir qué hacer con lo que descubra. Cada palabra que plasmaba en la página era como un ladrillo en la construcción de mi camino hacia la justicia. La planificación, aunque llena de dudas, me daba un sentido de control que había anhelado tanto tiempo. Sin embargo, sabía que cada paso que daba me acercaba no solo a la verdad, sino también a un enfrentamiento inevitable con mi madre. El día de la confrontación llegó, y el ambiente en la casa se sentía cargado de tensión. La luz del sol, filtrándose a través de las ventanas, no podía disipar la oscuridad que pesaba en mi corazón. Me encontraba frente a ella, lista para exigir lo que merecía. ¿Por qué nunca me escuchaste?, le gritaría, sintiendo la ira y la tristeza brotar de lo más profundo de mí. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, y sabía que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. La decisión de enfrentar mi pasado y la injusticia que había soportado se manifestaba en cada fibra de mi ser, y estaba lista para descubrir el futuro que me esperaba, sin importar cuán doloroso pudiera ser. Después de la confrontación que había tenido lugar en la sala, el peso de mis emociones se sentía como un manto pesado que cubría cada rincón de mi ser. La luz del sol que entraba por la ventana resplandecía con una calidez que contrastaba con el frío que había en mi corazón. Había mucho que procesar, y la rabia que había sentido en ese momento se transformó lentamente en una búsqueda de paz. Sabía que no podía seguir cargando con la herencia de resentimientos que había acumulado durante años. Mientras me sentaba en la cocina, la mesa que había sido testigo de tantas discusiones se convirtió en un lugar de reflexión. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire pesado de la habitación, y aunque deseaba la tranquilidad, la confusión seguía acechando. Recordé los momentos en que había intentado acercarme a mi madre, cada uno lleno de expectativas no cumplidas y palabras no dichas. Mi mente divagaba entre la esperanza de un futuro mejor y el dolor del pasado que aún me atormentaba. Llamé a Sofía, buscando su apoyo en ese momento de vulnerabilidad. Aunque sabía que mi amiga siempre tenía buenas intenciones, la realidad era que la situación era complicada. Debes entender que la paz no se logra solo con palabras. A veces, se necesita tiempo, me dijo, su voz serena resonando en mi mente. Sus palabras eran un recordatorio de que el camino hacia la aceptación era largo y lleno de baches. En ese instante, me di cuenta de que la paz no significaba olvidar lo que había pasado, sino aprender a vivir con ello. La vida era un mosaico de experiencias, y aunque algunas piezas eran dolorosas, cada una tenía su lugar. Con esta nueva comprensión, decidí escribir una carta a mi madre. Como un acto simbólico, cada palabra que plasmaba en el papel era un paso hacia la reconciliación, un intento de abrir las puertas de la comunicación que tantas veces habían estado cerradas. Al finalizar la carta, sentí una mezcla de liberación y ansiedad. La idea de entregársela me llenaba de temor, pero también de esperanza. En mi interior, sabía que esta era una parte crucial del proceso de sanación. La aceptación de mis propias vulnerabilidades era el primer paso para sanar nuestra relación. Con el corazón acelerado, tomé la decisión de llevar la carta a su casa, consciente de que el futuro era incierto, pero con la firme determinación de buscar la paz, incluso si eso significaba enfrentar mi propio miedo. El aire se volvió denso, impregnado de una tensión palpable, mientras la tarde se desvanecía en un ocaso sombrío. Caminaba por la calle, cada paso resonando con un eco de incertidumbre. Mi mente estaba en un torbellino. La idea de confrontar a mi madre sobre su egoísmo me llenaba de un miedo visceral.
Lo que había comenzado como un deseo de paz se había transformado en un dilema desgarrador. ¿Debería buscar justicia a través de la venganza o intentar encontrar un camino hacia el perdón? Mientras reflexionaba, una inesperada llamada interrumpió mis pensamientos. Era Sofía, su voz clara y firme resonó en mi mente. Ella, a veces, las revelaciones más impactantes vienen del lugar más inesperado. No temas lo que puedas descubrir. Sus palabras se quedaron conmigo, como un mantra, empujándome a enfrentar la verdad que siempre había temido. Las luces del atardecer iluminaban su rostro en mi mente, recordándome que no estaba sola en esta lucha. Con cada segundo que pasaba, la presión se hacía más intensa. El regalo de la cena anterior, envuelto en un brillante papel rojo, se convirtió en un símbolo de todo lo oculto. Decidí que debía abrirlo, desentrañar los secretos que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. La revelación podría ser la chispa que encendiera mi ira o, tal vez, el camino hacia la redención. Al llegar a casa, mis manos temblaban al acercarme a la mesa, donde el regalo aún permanecía. Lo desatendí con manos temblorosas, el corazón latiéndome con fuerza. Abrí el paquete, y lo que encontré dentro me dejó sin aliento, una carta, llena de palabras que nunca había esperado escuchar. En ese momento, el peso de la decisión se cernía sobre mí. Era el punto de no retorno. La verdad estaba delante de mí, y ahora debía decidir si la venganza era el camino que quería tomar o si podía encontrar la fuerza para perdonar. La tarde caía pesadamente, y las sombras se alargaban mientras me sentaba en la mesa de la cocina. El frío del acero del cuchillo que sostenía en la mano me daba una extraña sensación de poder. Había llegado el momento de trazar mi plan, un plan que podría liberarme de la opresión de la injusticia que había soportado durante tanto tiempo. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión en el aire, pero a mí solo me importaba la intensidad de mis pensamientos. Cada sorbo que tomaba era un recordatorio de la determinación que necesitaba reunir. Miré a mi alrededor, notando cada pequeño detalle de la cocina, las paredes desgastadas, el mantel arrugado y el eco de risas lejanas que aún resonaban en mis oídos. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, y al mismo tiempo, yo me sentía como un volcán a punto de estallar. La idea de vengarme de mi madre se había enraizado en mi mente, y me encontraba en una encrucijada emocional. La ira contra ella se entrelazaba con un profundo deseo de justicia, una justicia que nunca había recibido. Pero, ¿a qué precio? Mientras me sumergía en mis pensamientos, recordé el regalo que había dejado sobre la mesa la noche anterior. Era un objeto que representaba todos los secretos que aún no había desenterrado. La promesa de la verdad me atraía, pero también me llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si todo lo que descubriera solo me causara más dolor? Me pregunté en voz baja, mis manos temblando ligeramente. Sin embargo, sabía que no podía seguir ignorando los fantasmas de mi pasado. Era hora de enfrentar todo lo que había estado oculto, de abrir las puertas de la verdad, aunque eso significara desatar un huracán de emociones. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. La idea de un plan tomó forma en mi mente, un plan que no solo implicaba venganza, sino también un acto de liberación. Necesito hacerlo por mí, no solo por lo que me ha hecho, me repetía. La determinación comenzó a reemplazar a la duda, y una chispa de resolución iluminó mi interior. Lentamente saqué un cuaderno desgastado y empecé a escribir. Paso 1. Confrontar a mi madre sobre sus decisiones. Paso 2. Exigir respuesta. Paso 3. Decidir qué hacer con lo que descubra. Cada palabra que plasmaba en la página era como un ladrillo en la construcción de mi camino hacia la justicia. La planificación, aunque llena de dudas, me daba un sentido de control que había anhelado tanto tiempo. Sin embargo, sabía que cada paso que daba me acercaba no solo a la verdad, sino también a un enfrentamiento inevitable con mi madre. La casa estaba inmersa en una penumbra opresiva, el aire cargado de una tensión palpable mientras me enfrentaba a mi madre. Cada paso hacia la sala se sentía como un eco de mi determinación, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El recuerdo de la cena familiar, con sus risas y tensiones, aún resonaba en mi mente. ¿Por qué nunca me escuchaste?, me repetía en silencio, una pregunta que necesitaba respuestas.
Al entrar, la luz tenue del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras que danzaban en las paredes, reflejando la lucha interna que llevaba en mi interior. María estaba sentada en la mesa, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la defensiva. La tensión entre nosotras era como un hilo frágil, a punto de romperse. «¿Ella qué te trae aquí?», preguntó, su voz cortante como el cristal. Podía sentir el juicio en su mirada, una mirada que siempre había estado llena de expectativas inalcanzables. Pero ya no iba a ceder, había llegado el momento de hablar. «Necesito que entiendas el daño que has causado», le respondí, tratando de mantener la calma, mientras una ola de furia contenida amenazaba con desbordarse. Su risa sarcástica resonó en la habitación, un sonido que me cortó como un cuchillo. «¿Daño? Siempre he hecho lo que creí mejor para ti, y ahora me vienes a hablar de daño, como si supieras lo que es realmente sufrir». Su desdén era un veneno que había estado almacenando durante años, y cada palabra que salía de su boca parecía un recordatorio de todas las veces que había sentido que mis sentimientos no contaban. La rabia dentro de mí crecía, y la necesidad de justicia ardía como un fuego incontrolable. «No lo entiendes, nunca lo has hecho», le respondí, sintiendo cómo la frustración se convertía en un grito de guerra interno. En ese instante, el regalo que había traído a la cena anterior parecía cobrar vida, un símbolo de todas las mentiras y secretos que habían marcado nuestra relación. «¿Ese regalo qué significaba para ti?», le pregunté, la voz temblando de emoción. «Era solo un intento de silenciarme, de mantener las apariencias». El silencio que siguió fue ensordecedor, y en su rostro vi una fracción de duda, un destello de lo que tal vez había sido la verdad. El aire se volvió denso, y por un momento, ambos estábamos atrapados en un laberinto de emociones no resueltas. «¿No te das cuenta de que he estado lidiando con tus decisiones desde que era pequeña?», le grité, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la liberación. El miedo a perder el control de la situación me invadía, pero ya no podía retroceder. «Esto termina aquí, y no dejaré que tus expectativas me definan más». Su mirada, antes desafiante, comenzó a desvanecerse en confusión. El camino hacia la justicia no era solo un deseo, era una necesidad visceral que ahora podía sentir en cada fibra de mi ser. La confrontación era inevitable, y mientras el eco de mis palabras resonaba en la habitación, su resistencia comenzaba a desmoronarse. La intensidad del momento me envolvía, y su expresión, que oscilaba entre el arrepentimiento y la negación, era un reflejo de las batallas que habíamos librado durante tanto tiempo. Este enfrentamiento no era solo por mí, era por todas las veces que había permitido que su egoísmo dictara mi vida. El momento culminante de mi búsqueda de justicia estaba aquí, y estaba lista para enfrentar las consecuencias, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. El silencio que siguió a nuestra confrontación se sintió como un peso insoportable, una carga que había llevado durante años. María, con su mirada ahora distante, parecía estar procesando cada palabra que había salido de mi boca. El aire estaba cargado de emociones no expresadas, y aunque había liberado parte de mi dolor, sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino hacia la sanación. Observé su expresión, y en ella vi destellos de confusión, pero también un atisbo de entendimiento. Quizás, solo quizás, estaba comenzando a ver las cosas desde mi perspectiva. Me senté en la mesa, sintiendo la madera fría bajo mis manos, el eco de nuestras discusiones pasadas resonando en cada rincón de la habitación. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor, y en ese momento, comprendí que la verdad había comenzado a abrirse camino entre nosotras. «No se trata solo de mí, mamá. Se trata de lo que hemos construido y de lo que hemos destruido juntas», le dije, y mis palabras parecieron romper el hielo que había estado presente durante tanto tiempo. La conversación continuó, pero ahora había un tono diferente. Mis sentimientos, antes reprimidos, comenzaron a fluir mientras compartía recuerdos dolorosos y momentos de frustración. Ella escuchaba, y aunque su rostro mostraba resistencia, su silencio era un signo de que tal vez estaba dispuesta a escuchar. La tensión se disipaba lentamente, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, había un atisbo de esperanza en el aire. Cuando finalmente nos callamos, el ambiente se sentía más ligero,
como si una tormenta interna hubiera comenzado a calmarse. Aceptar el dolor del pasado no significaba olvidarlo, sino aprender a vivir con él. Era un paso hacia adelante, un acto de valentía que requería tiempo y paciencia. La idea de sanación comenzó a tomar forma en mi mente, y con cada palabra que había compartido, sentí que estaba construyendo puentes en lugar de muros. Al salir de la casa, la brisa fresca acarició mi rostro, y aunque el futuro era incierto, había un nuevo sentido de paz en mi interior. La lucha no había terminado, pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que vendría. Había aprendido que el perdón no era un regalo que otorgaba a los demás, sino un regalo que me hacía a mí misma. La vida continuaría, y con cada día me acercaría un poco más a la sanación, a la paz que tanto anhelaba. El regalo que había recibido en la cena ahora representaba no solo secretos, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras caminaba por la calle, sentí que podía dejar atrás el peso del resentimiento. La lucha por la justicia no se trataba solo de castigo. Se trataba de liberarme de las cadenas que me habían mantenido prisionera. La vida estaba llena de oportunidades, y aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentarlo con un corazón renovado. La historia de mi vida estaba lejos de terminar. Estaba en el proceso de escribir un nuevo capítulo, uno donde la sanación y la paz fueran mis guías. El sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido que reflejaba la nueva luz que había surgido dentro de mí. Caminaba por la calle, sintiendo la brisa suave acariciar mi rostro, un recordatorio de que la vida seguía y que yo también podía avanzar. Cada paso era un eco de la determinación que había encontrado tras la tormenta emocional que había enfrentado. La carga del resentimiento se disipaba lentamente, y la esperanza comenzaba a florecer como un brote en primavera. Las sombras del pasado aún existían, pero ya no dictaban mi presente. Mientras caminaba, recordé las palabras que había compartido con mi madre, las verdades que finalmente habían emergido. Había un nuevo sentido de libertad en el aire, un espacio donde podía respirar sin la presión de sus expectativas. La conversación había sido un punto de inflexión. Ahora sabía que el perdón no era una debilidad, sino un acto de valentía. La paz no era un destino, sino un viaje que estaba dispuesta a emprender. El regalo que había recibido en aquella cena ahora simbolizaba no solo los secretos, sino también las posibilidades infinitas que tenía por delante. La vida era un lienzo en blanco, y estaba lista para pintar nuevas experiencias y recuerdos. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba decidida a enfrentar cada desafío con el corazón abierto. En ese momento, decidí